Om Tavakatamritam Taptajivanam Kavibiritham Kalmashabaham Shravanamangalam Shrimadatatam Bhuvigrantiye Vridajanam. Ahora sí, Namah Shivaya. Bienvenidos a la clase del estudio del Evangelio de Sri Ramakrishna. Como saben, ya empezamos hace unas semanas atrás, dimos también una introducción muy importante para aquellas personas que no sepan muy bien quién es Sri Ramakrishna y por qué lo estamos estudiando y en sus enseñanzas. Tenemos videos en YouTube, introductorios al respecto. Y para empezar directo, vamos a empezar comentando un poco sobre qué fue algunas de las cosas más importantes que mencionamos en la anterior clase. Principalmente que el consejo de Sri Ramakrishna a la gran mayoría de sus discípulos, no solamente en esa época, sino también en la actualidad, en la anterior clase lo traduje como los hogareños, haciendo referencia a las personas que no son monjes, pero que o siguen una práctica espiritual o que no lo hacen. Pero investigando un poco más, creo que mejor la palabra va a ser laicos, las personas laicas, es decir, nosotros que no somos monjes, no somos monjas, pero vivimos en nuestras casas, tenemos nuestras responsabilidades y muchos de nosotros, obviamente todos los que estamos acá, también somos devotos. Entonces, nosotros, las personas laicas, ¿cómo tenemos que vivir en el mundo? Si es que por algún motivo u otro, por nuestra edad o porque no nos sentimos tan atraídos a ese estilo de vida o porque ya tenemos familia o por la razón que sea, no podemos vivir una vida de renuncia literal como monjes o monjas, ¿cómo debemos vivir en el mundo? Y Sri Ramakrishna repite esto, lo enseñó en la anterior clase y lo va a hacer durante muchas veces en el futuro porque muchas personas que lo visitaron eran personas laicas. Hacía referencia de que cumplamos con lo que sea que nos corresponda cumplir en el mundo. Si trabajamos en una empresa, que trabajamos en la empresa. Si somos profesores, que demos clases. Si somos padres, que cumplamos con las responsabilidades de ser padres. Si somos hijos, obviamente intentemos cumplir con siendo buenos hijos. Entonces, que hagamos todo aquello que nos corresponde hacer en la vida, pero fijando la mente constantemente en Dios. Y reconociendo que, aunque aparentemente todo eso parece mío, ¿no? De ahí viene el sufrimiento, el ego, el yo y lo mío, mi trabajo, mi auto, mi familia, mis amigos, mi, intentar cambiar esa creencia que está muy impregnada en nuestra mente y darnos cuenta de que en verdad nada es nuestro, ni siquiera este cuerpo es nuestro y que todo le pertenece a Dios. Entonces, de esa manera, en nuestra mente vamos a notar, si es que seguimos esta práctica, vamos a ganar un desapego increíble. ¿Y qué genera ese desapego? Ese desapego genera mucha paz. No significa que nos vamos a volver indiferentes ante la familia, o ante el trabajo, o ante nuestros seres queridos, para nada. Los vamos a seguir amando de la misma manera, pero va a haber desapego. ¿Qué significa eso? Que lo vamos a disfrutar al máximo cuando estemos con ellos o con eso, pero cuando Dios se los lleve de alguna manera u otra por viaje, por ruptura, por muerte, por lo que sea, vamos a poder estar mucho más tranquilos por ese desapego. ¿Y qué es lo que va a generar ese desapego? El conocimiento, el reconocimiento de que nada de eso realmente es nuestro, es de Dios. Dios, lo podríamos poner de esa manera, Dios nos está prestando todas las cosas que ahora tenemos, desde nuestro departamento, casa, auto, amigos, hasta incluso la familia. Por algún motivo Dios nos puso en esa familia con esos amigos, pero el momento que Dios haga así y ya no quiera que estemos con esa familia, con esos amigos, con ese trabajo, vamos a intentar hacer lo que quieran para evitarlo, pero nada va a poder ir en contra de la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué va a pasar? O vamos a perder el trabajo, o vamos a perder alguna amistad, o vamos a perder algún objeto como un auto, una moto, lo que sea, y no vamos a decir, eso era mío, ¿y por qué? ¿Quién se lo ha robado? ¿Por qué eso se ha ido? Vamos a reconocer, así como Dios me lo ha dado, ahora Dios se lo está llevando. Nada es mío, todo es de Dios. Y va a haber una paz increíble. Les conté en la anterior clase, ¿no? La historia del rey que tenía su práctica, y tal cual, ¿qué les dice, no? Dios me ha dado este reinado. El momento que Dios quiera que se lo lleve, no hay nada que yo pueda hacer y se lo va a llevar. Eso no significa que no tenemos que actuar, tenemos que ponernos manos a la obra, pero sin apegarnos. Digamos que tenemos la intención de dar el mejor curso o la mejor presentación, lo que sea, y nos esforzamos al máximo.
No nos preocupemos. ¿Qué nos va a dar paz suprema? No preocuparnos en lo más mínimo por el resultado que pueda salir de ese trabajo. ¿Por qué? Porque si nos esforzamos al máximo, tal vez al hacer una presentación y estamos así esperando de que con ese increíble trabajo que estamos haciendo, tengamos el reconocimiento de nuestro jefe o nuestra jefa y que eso nos dé el tan esperado y, ¿cómo se llama? Promoción en nuestro trabajo. Si es que no se da así, si es que el jefe no se impresiona por nuestro trabajo y no nos dan la promoción que estábamos buscando, ¿qué va a pasar? Nos vamos a deprimir, nos vamos a poner tristes, nos vamos a decepcionar. Entonces, hagamos todo lo que nos corresponda hacer en el mundo, cada uno de nosotros por nuestro karma, por nuestras vidas pasadas, por nuestros gustos y por la voluntad de Dios, sobre todo, estamos donde tenemos que estar. Sigamos haciendo lo que tengamos que estar. No todos nos tenemos que volver monjes para nada, pero no nos metamos solamente en el mundo. Hagamos lo que nos corresponde hacer, pero en cada momento, idealmente, a medida de lo que podamos, intentemos pensar en Dios. De alguna manera u otra. Puede ser cantando himnos, cantando kirtan, repitiendo el mantra, visualizando la imagen de nuestro Ishtadevata, escuchando lecturas filosóficas, intentando encontrar comunidad que nos ayude y nos beneficie en nuestra práctica espiritual. De alguna manera u otra, lo ideal es buscar concentrar la mente en Dios. Justamente, hablando, hoy es el Mahashivaratri, ¿no? Esta noche, son muy pocas, contadas en el mundo, aquellos aspirantes espirituales que pueden pasar toda la noche del Mahashivaratri estando sumergidos en meditación. Desde la hora que se pongan 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana, son tan sáttvicos, tienen la mente tan pura y tan concentrada y su cuerpo está tan sáttvico que no los perjudica en nada, que pueden estar, si no son las 12 horas, muchas horas concentrados en Dios. Pero no es el caso para nosotros. Todavía no estamos ahí tan sáttvicos. Entonces, ¿qué se busca hacer en el Mahashivaratri? De diferentes maneras, adorar a Dios, pensar en Dios, pero también por eso se busca tener tantas actividades porque no podemos solamente con una. Imagínense, incluso cantando, ¿no? Antes de empezar la clase con la grabación, le aumentamos un himno más, ya se hizo un poquito más largo, ¿no? Imagínense que las 12 horas del Shivaratri sea solamente himnos, igual puede ser un poco pesado. Entonces se busca diversificar con diferentes prácticas. Vamos a tener kirtan, vamos a tener puja, no solamente acá en Casa Bhakti, que igual vamos a compartir el link en el grupo, pero en diferentes partes del mundo que se celebra el Shivaratri se busca hacer esto. Incluso se buscan hacer obras teatrales, se busca tener canciones kirtan o canciones devocionales en las que los devotos puedan bailar pensando en Dios. Muchas tradiciones estudian filosofía, es como que, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora y hablando sobre Shiva, nuestra verdadera naturaleza, lo que realmente somos. Entonces, de alguna manera u otra, pensar en Dios. Lo podemos hacer ahora en el Mahashivaratri y lo intentemos hacer en cada momento de todo nuestro día. De alguna manera u otra, anclar la mente a Dios. Ahora sí, con eso, continuemos. Sri Ramakrishna le está hablando a Mahendra Gupta M y le dice: si entras en el mundo sin haber cultivado primero el amor a Dios, te encontrarás cada vez más enredado. Te sentirás abrumado por sus peligros, aflicciones y pesares. Y cuanto más pienses en cosas mundanas, más apegado a ellas estarás. Un punto muy importante que pone Sri Ramakrishna. Sri Ramakrishna recomendaba a sus devotos laicos dos cosas. Habían dos grupos principales de devotos laicos. Aquellos un poco mayores que tal vez ya estaban como trabajando y recibían un ingreso mensual de dinero y que también ya se habían casado, y los otros son aquellos más jóvenes. Casi todos nosotros entramos en el primer grupo, somos algo mayores. Lo que recomendaba Sri Ramakrishna con respecto a esto es que de vez en cuando intentemos alejarnos de nuestra vida cotidiana. Muchos, especialmente en esa época, la mayoría de esos discípulos devotos tenían hijos y familias y responsabilidades y demás. Entonces, lo que Sri Ramakrishna les recomendaba es, aunque sea 3 días, pero si puedes una semana y si puedes un mes, apártate, andate en soledad. Y en soledad no necesariamente significa literalmente soledad. Por ejemplo, podría significar averiguar de algún monasterio, de alguna corriente que resuene con nosotros y ver si es que podemos vivir con ellos por cierto tiempo, una semana, un mes. Eso también puede ser considerado soledad en el sentido de que no estamos en contacto con aquellas personas
nuestra familia, nuestros amigos, que nos recuerdan de nuestra identidad como concepto, precisamente esto. Entonces, esa es la recomendación para ese grupo de personas. Para todos en general, recomendaba si tienen la posibilidad de irse a solas, por ejemplo, acá en Casa Bhakti muchas veces se hacen retiros de silencio, muy auspiciosos para eso, en el que nos podemos dedicar al menos por 2 o 3 días a la práctica espiritual, al escuchar enseñanzas y cantar. Bueno, se rompe un poco el silencio con los cantos, pero esa es un poco la idea. Y con aquellos devotos que todavía no habían sido como que manchados por el mundo, como él a veces lo pone, con el dinero y con la pareja y la familia y demás, que antes de entrar, si tienen el deseo de tener un trabajo, si tienen el deseo de generar ingresos, si tienen el deseo de formar una familia, que es muy válido, antes de intentar seguir ese camino, intenten encontrar a Dios. ¿Por qué? Justamente por lo que hice. Si es que se meten mucho al mundo y se meten más y más sin tener que cultivar devoción por Dios y más a un conocimiento, se van a enredar con el mundo. Nos vamos a enredar con el mundo, vamos a sufrir por todas las cosas, subidas y bajadas que tenemos que pasar en el mundo. No les tengo que decir, estoy seguro que tanto yo como todos acá nosotros, de alguna manera u otra, tanto ahora como en nuestro pasado, hemos pasado por mucho sufrimiento. Entonces, si tenemos la posibilidad, intentemos enfocar la mayor cantidad de tiempo posible en nuestra vida. ¿Para qué? Para encontrar a Dios. Muchos discípulos hacían ese énfasis a eso. Si encuentras a Dios, si te iluminas, si descubres tu verdadera naturaleza divina como Brahman, como el Atman, como Satchitananda, puedes entrar al mundo sin ningún problema. Entonces, nosotros, la recomendación acá sería como que intentemos equilibrar eso. Hagamos todas las responsabilidades que nos corresponde hacer en nuestra vida y al mismo tiempo acompañarlo con cultivar devoción y conocimiento por Dios. Y van a ver cómo eventualmente, si realmente obtenemos esa gracia divina y le ponemos la energía que se necesita, vamos a poder... Sri Ramakrishna daba un ejemplo de un maestro en específico, tal vez histórico, tal vez mitológico, llamado el rey Janaka. El rey Janaka, que también se le llama al papá de Sita, al padre de Sita, no estamos hablando de él. El rey Janaka es considerado como históricamente o mitológicamente, como el mejor laico, el mejor devoto laico iluminado. El ejemplo de eso. Era un rey, literalmente era el rey de un reinado y era una persona iluminada. Entonces, él después de haberse iluminado, él seguía con su reinado, pero no estaba pegado a su reinado. Tenía que cumplir con todos los deberes del rey, tenía que dar órdenes, tenía que recibir las quejas que habían en el reinado, todo lo que correspondía, pero ya estaba completamente establecido en Dios y eso es lo que idealmente estamos intentando conseguir. Primero, frota tus manos con aceite y luego abre la fruta del yucca. El yucca en inglés es el jackfruit, capaz algunos lo conocen así. Es una fruta que justamente hay que de alguna manera abrirla y tiene como un aceite, como un líquido. Y aparentemente, si es que no te frotas las manos con aceite, ese líquido que produce la fruta se te pega en la mano. Entonces, Sri Ramakrishna nos está recomendando, primero, frotate aceite en las manos y de ahí abrí el jackfruit, que no te va a afectar el líquido. De la misma manera, primero cultiva devoción por Dios, primero encontrar a Dios, descubrir qué es lo que realmente eres, y después el líquido de la fruta, después todos los buenos, las cosas malas que tenga el mundo, no nos van a afectar en lo más mínimo. Ese es el mensaje. Primero consigue el aceite del divino amor y luego pon tus manos en los deberes del mundo. Pero hay que ir a la soledad para alcanzar este divino amor. Para obtener mantequilla de la leche, tienes que dejarla asentar en una vasija, en un lugar recluido. Si se la agita, la leche no cuajará. Luego, debes dejar de lado todos los otros deberes, sentarte tranquilo y batir la cuajada. Solo entonces obtienes la mantequilla. Lo mencionamos un ejemplo, no sé si en anterior o hace 2 clases atrás, tal cual eso. Está explicando lo mismo de otra manera. Daba el ejemplo, ¿no? Si a la leche la vertimos, la mezclamos con el agua, se va a mezclar y no va a quedar pura, se va a diluir. Eso es lo que pasa cuando la mente, todavía en ignorancia, no habiendo encontrado a Dios, no habiendo cultivado amor divino, entra al mundo, se diluye y se mezcla. ¿Qué significa que se mezcla? Mezclamos lo eterno con lo impermanente. Todavía no hemos podido descubrir lo que realmente somos, aquello eterno que nunca cambia, que nunca es afectado, y como no lo hemos descubierto, se mezcla con aquello que constantemente cambia.
Entonces somos sujetos a decir, yo estoy sufriendo, esto me está pasando a mí y cosas por el estilo. En cambio, si nos vamos a un lugar recluido, hacemos práctica espiritual y a esa leche con mucho esfuerzo la convertimos en mantequilla, y esa mantequilla la podemos mezclar con el agua y la mantequilla, como ya está solidificada, no va a mezclarse como lo hacía en su estado de leche. De la misma manera, cuando tengamos la bendición, tengan por seguro, vamos a llegar a ese objetivo, Dios quiere en esta misma vida, sino en una siguiente, cuando ganemos el conocimiento de la verdad, esa mente va a ser como la mantequilla. ¿Qué significa eso? La mente va a haber reconocido la verdad sobre Brahman. Es como que nos vamos a dar cuenta que en verdad no somos esto que tanto creemos ser, en verdad somos lo absoluto, somos Shiva. Entonces, de esa manera, Govinda, Narendra, todas las personas van a poder entrar al mundo, se va a poder mezclar con el agua y no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque a Govinda le va a pasar lo que sea que le tenga que pasar, problemas mentales, problemas físicos, problemas de familia, problemas económicos. Y en este caso, utilizando el ejemplo, Govinda no se va a afectar en lo más mínimo porque va a saber perfectamente que él no es Govinda. Está perfectamente establecido en su verdadero ser como Brahma. Entonces, que le pase lo que le tenga que pasar, ¿en qué me afecta a mí? Yo soy Govinda, no, yo soy Brahma. Y lo mismo con absolutamente todos nosotros. Nuevamente les digo, eso no significa que no nos vamos a sentir sentimientos, no significa que nos vamos a poner de piedra y si se va a morir algún ser cercano, yo soy Brahma, no pasa nada. No, no es el caso. Les di el ejemplo, ¿no?, de las películas tristes, así como disfrutamos ver una película triste y lloramos mientras vemos una película triste, reconocemos que es una película. De la misma manera, al iluminado, a la iluminada, cuando le toque pasar algún momento difícil, alguna muerte o algo así, no significa que no va a sentir esa tristeza. Pero así como nosotros de cierta manera rara disfrutamos la pena de una película triste, va a ser algo similar. Lo vamos a reconocer esto como una película, como una ilusión, si lo quieren poner en términos más tradicionales. Más adelante, meditando en Dios, en la soledad, la mente adquiere conocimiento, desapasionamiento y devoción. Pero esta misma mente va hacia abajo si mora en el mundo. En el mundo hay un solo pensamiento, mujeres y oro. Bueno, acá esto, y me acuerdo que les hice hincapié en una de las clases introductorias. ¿Por qué? Porque en esas épocas había una, había una gran, había una gran como que división entre las mujeres y los hombres, principalmente, no sé cómo será muy bien en la actualidad en la India, sé que no es tanto como era antes, pero por ejemplo, especialmente en lugares espirituales, justamente haciendo referencia a esto, los aspirantes espirituales hombres y las aspirantes espirituales mujeres pueden como que caer un poco del progreso que estén siguiendo, si es que están siguiendo cierto estilo de vida y si es que al estar en contacto con el sexo opuesto o con el sexo que sea que se sientan atraídos, porque una parte muy importante para el progreso y la práctica espiritual es el poder conservar la energía sexual y redirigirla, ¿no? A eso se le llama brahmacharya. Entonces, en una etapa temprana, o en una etapa temprana para cualquier aspirante espiritual, es ideal el poder mantener cierta distancia con el sexo con el que sintamos cierta atracción. En este caso, Sri Ramakrishna, en casi todo el libro, principalmente habla solamente con discípulos hombres. Entonces, por eso él utilizaba el término Kamini Kanchan. Kamini haciendo referencia a lujuria y Kanchan al oro. Entonces, para un aspirante espiritual, idealmente, que quiera hacer mucho, eso estaba un poco relacionado, Sri Ramakrishna no lo hablaba tan directamente así, pero está muy relacionado, por ejemplo, con el Kundalini. Está relacionado al Kundalini, a las ollas, a la energía divina interna. ¿Y qué es lo que pasa? Para hacer progreso espiritual tenemos que trabajar con esa energía divina interna que mora en nuestro cuerpo sutil, si lo quieren poner de esa manera. Y si nosotros constantemente estamos dirigiendo nuestra mente en el plano, en lo mundano, esa energía está siendo gastada en esos planos inferiores. No que tenga algo de malo, ojo, no estoy diciendo que eso está mal, pero nosotros somos sadhakas, somos aspirantes espirituales. Entonces, para poder llegar
a iluminarnos, a poder tener experiencias divinas, a tener la visión de nuestro Ishta Devata, de nuestra Ishta Devi, hay ciertas cosas que podemos hacer para poder facilitar eso, de la misma manera como un atleta, para poder ganar su pelea, para poder ganar su partido o lo que sea, cuida su alimentación, evita salir de fiesta, evita fumar, evita tomar alcohol y cosas por el estilo. De la misma manera nosotros, como aspirantes espirituales, basado en las vidas de cuántos aspirantes espirituales del pasado, seguimos o nos conviene seguir cierto estilo de vida para lograr el objetivo deseado. Entonces, por eso es que Sri Ramakrishna recomienda principalmente a sus devotos más jóvenes que todavía no se han casado, que todavía no tenían un trabajo, les decía, primero encontrar a Dios y después, si al encontrar a Dios quieres entrar al mundo, lo puedes hacer perfectamente. Entonces, no piensen que Sri Ramakrishna tenía algo en contra de las mujeres, para nada, más bien, él veía en cada mujer una manifestación de la Divina Madre del Universo. Y cuando hablaba con sus discípulas mujeres, les decía lo mismo, hombres y oro. Ese es el detalle. ¿Ok? Entonces, como aspirantes espirituales, como un secreto algo un poco más esotérico, un poco relacionado al Tantra, al Kundalini, nos conviene, con amor, es muy importante hacerlo con amor, intentar abstenerse de ciertas cosas para acumular esa energía, y no solamente acumularla, nos conviene tenerla lo más limpia posible. Entonces, ¿qué significa eso? Cuidar nuestra alimentación, cuidar las cosas que nosotros vemos, películas, series, contenido en redes sociales, escuchar, tener cuidado un poco con las cosas que escuchemos. ¿Por qué? Porque todo eso está cargado de cierta energía. Son como en el Tantra o en el Yoga también se lo conoce como los Tanmatras, las frecuencias, vibraciones. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con esta lógica un poco esotérica? Vamos a empezar a generar a acumular esa energía divina interna. La vamos a ir acumulando. Y si lo acompañamos con práctica espiritual, va a poder ir subiendo poco a poco por los planos, los chakras superiores, y de esa manera vamos a poder experimentar más experiencias devocionales, la mente va a estar pura, el intelecto va a estar puro, y el ser, Brahman, lo que realmente somos, se revela ante una mente y un intelecto puro y concentrado. Entonces, Sri Ramakrishna obviamente no hablaba obviamente todo esto, pero en esta etapa que recién está empezando a conocer a M, no le dice mucho de estos detalles, simplemente le dice que se cuiden, le dice, en el mundo hay un solo pensamiento, mujer y oro. Y es por las mujeres y el oro. Y es por ese pensamiento que la mayoría de las personas ni siquiera tienen la energía suficiente para acompañar a su práctica espiritual. ¿Por qué? Porque para poder disfrutar del mundo, de las mujeres o para las mujeres, los hombres, uno tiene que trabajar. Uno tiene que trabajar ¿para qué? Para acumular riquezas, para acumular dinero. Normalmente no es que la mayoría de las personas no nos conformamos simplemente en tener lo suficiente para tener un departamento y la comida básica, ¿no? Queremos disfrutar un poco más del mundo, queremos idealmente viajar, muchos que quieren disfrutar de pareja, comer afuera, no tienen nada de malo. Y si tienen esos deseos, síganlos y acompáñenlo con su práctica espiritual. No estoy intentando desalentar de que sigan ese camino si es que hay ese deseo de hacerlo, para nada. No repriman esos deseos, pero intenten acompañarlo con la práctica espiritual. Y para aquellos que tal vez digan, estoy dispuesto a sacrificar un poco esos placeres impermanentes del mundo para intentar conseguir aquello eterno que nunca me va a dejar y me va a dar paz y dicha suprema, entonces para ellos es que se recomienda una renuncia un poco más intensa. Sri Ramakrishna iba a tal punto de que a sus, lo vamos a ver más adelante, a sus discípulos que eran, a los sannyasins, a los renunciantes, a los monjes, les decía, un monje ni siquiera debería ver la foto de una mujer, ni siquiera debería ver la foto de una mujer. Y lo mismo, una sannyasini, una renunciante mujer, no debería ver la foto de un hombre. ¿Por qué? Esto tiene que ver con los samskaras, las impresiones de vidas pasadas. ¿Qué es lo que pasa? Digamos que hemos hecho un vipassana o hemos hecho un retiro de silencio, hemos cultivado esa energía divina, estamos más sáttvicos, pero si de la nada un hombre heterosexual, por ejemplo, ve la figura de una mujer muy hermosa, va a despertar ciertos samskaras en su mente que le va tal vez generar cierto deseo de querer disfrutar eso. Y de la misma manera, una mujer al ver a un hombre muy atractivo va a generar eso y va a querer tal vez experimentar eso. Entonces,
dependiendo qué tanto nos queremos meter en este mundo, lo mejor es intentar ser expuestos lo menos que podamos a aquellas cosas que nos hacen caer. ¿A qué me refiero con caer? Por eso lo pongo incluso acá, a que el Shakti caiga y more en los planos inferiores. ¿Ok? Yo les cuento personalmente, por ejemplo, a lo largo de ya varios años, voy experimentando un poco con esto, con algunas reglas y demás. Entonces, por cierto tiempo, tuve TikTok y me di cuenta como que estaba, cuando sea que no tenía nada que hacer, estaba algo aburrido, entraba a TikTok. Y realmente no hay mucho contenido de valor en TikTok, pero más allá de eso, por más de que yo genuinamente intentaba evitar cierto tipo de contenido, al tiro como que te aparece una imagen y te genera una impresión en la mente. Entonces, decidí, por ejemplo, borrar TikTok. No porque sea algo malo y que esto, obviamente tiene sus puntos también en contra, pero más que nada por ese tema de que es muy importante el tener cuidado qué es lo que comemos. Y con comida no me refiero solamente a aquello que es cocinado en la cocina, puede ser el contenido, la música, etcétera. Ok, sí, eso es lo que continuamos. En el mundo es agua y la mente leche. Si viertes leche dentro del agua, se vuelve una. No podrás volver a encontrar la leche pura. Pero haz cuajar la leche y bátela hasta convertirla en mantequilla. Entonces, cuando esa mantequilla sea colocada en el agua, flotará. Así, pues, practica disciplina espiritual en la soledad y obtén la mantequilla del conocimiento y del amor. Aún en el caso de guardar esa mantequilla en el agua del mundo, no se mezclará. La mantequilla flotará. Junto con esto, debes practicar discernimiento. Las mujeres y el oro, o los hombres y el oro, son impermanentes. Dios es la única sustancia eterna. ¿Qué obtiene el hombre con dinero? Alimento, ropa, morada, nada más. No puedes descubrir o encontrar a Dios con su ayuda. Por lo tanto, el dinero jamás puede ser la meta de la vida. Ese es el proceso del discernimiento. ¿Comprendes? Discernimiento es una palabra muy importante para el hinduismo, para el Vedanta. El discernimiento quiere decir viveka. Nosotros en Vedanta Latinoamérica, antes de ser Vedanta Latinoamérica, éramos comunidad viveka, la comunidad del discernimiento. Y pues, me imagino que todos ustedes lo saben, uno de los maestros principales que seguimos y es gracias a él por el cual estamos acá aprendiendo y hablando de todo esto, es Swami Vivekananda, ¿no? Swami Vivekananda. Ananda quiere decir dicha, Viveka, discernimiento. Él es el Swami con la dicha del discernimiento. ¿Okay? Entonces, ¿qué quiere decir el proceso de discernir en el Vedanta? Quiere decir esto. Por el momento todavía no lo hemos descubierto como una verdad real para nosotros, pero estamos escuchando, aprendiendo del Bhagavad Gita, del Evangelio y demás, que hay algo, lo podemos llamar Dios, Brahman, que es eterno, que no tiene ni pasado, que va más allá del pasado, presente y futuro. Que, como lo dice Sri Krishna en el Bhagavad Gita, en el capítulo 2, el agua no lo moja, el fuego no lo quema, el viento no lo marchita, ningún arma puede dañarlo. Eso, hay algo que es eterno y que si lo conseguimos, ¿qué significa conseguirlo? Significa descubrir que nosotros somos eso. No es algo diferente a nosotros, no es una cosa que se puede conseguir, es to realize, es descubrir que nosotros somos eso. Por eso, el Mahavakya de los Upanishads, Tat Twamasi, tú eres aquello. Eso es lo que estamos intentando descubrir. Estamos acá sacrificando nuestro domingo de carnaval para poder, en vez de estar descansando un poco más o haciendo otras cosas, tenemos ese discernimiento y creemos realmente que de cierta manera podemos llegar a obtener eso eterno, Dios, y por eso también estamos acá aprendiendo y demás. Eso es lo eterno. ¿Y qué es lo opuesto, al menos en una etapa inicial? Lo impermanente, lo que constantemente cambia. Y acá nos está diciendo lo principal que tendríamos que discernir que es impermanente son para los hombres las mujeres, para las mujeres los hombres, o el género o el sexo que nos sintamos atraídos, ¿no? Y el dinero, eso es impermanente. Un día el cuerpo es hermoso, el cuerpo es joven, es atractivo, tiene energía, es atlético, y unos días después, con días me refiero a unos cuantos años después, el cuerpo pierde la belleza física.
pierde la energía, el prana, la elasticidad, todo eso es permanente. Entonces, con el viveka, con el discernimiento, tenemos que discernir entre lo eterno y lo constante, y lo que constantemente está cambiando. Es simplemente cuestión, para aquellos que estemos acá en la clase, que busquemos tal vez alguna actriz muy hermosa de hace varios años atrás, de los años 70, y busquemos tal vez cómo está ahora. Vamos a notar, si enfocándonos específicamente en el cuerpo, que el cuerpo ha cambiado mucho. Hace unos años atrás era hermoso y ahora no tanto. Y para aquellos que se sienten atraídos por hombres, pueden igual ver cuerpos de algún artista o algún atleta de hace varios años atrás. En cuestión de nada, así se pasan los años, ese cuerpo deja de ser atractivo. Entonces, esto es discernimiento, reconocer eso. Esa belleza corporal tiene unos días. Estoy dispuesto a sacrificar la oportunidad divina de estar en la tierra para encontrar a Dios por el goce de unos cuantos días de un cuerpo que en unos cuantos días va a dejar de ser así de hermoso. De esa manera se discierne. Entonces, y así con todo lo demás. Ese es con respecto al tema del sexo. Con el tema del dinero igual. Pensemos en nuestra propia vida. Han habido momentos, me imagino que para la mayoría de nosotros, que tal vez hemos tenido un poco más de dinero. Han habido otros momentos que teníamos menos. Otros un poco más, un poco menos. Es impermanente. Entonces imagínense dedicar, no lo estoy juzgando, pero dedicar toda la vida para intentar obtener aquello que es impermanente, que así lo consigamos, así nos volvamos multimillonarios, unos días de goce de ese dinero, y el cuerpo físico se muere y no nos llevamos ni un centavo de ese dinero post-mortem, después de la muerte. Entonces vale la pena sacrificar a Dios, a lo eterno, a lo divino, aquello que nos va a dar paz suprema por aquello que tiene duración de unos cuantos días. Y como les digo, no es que todos inmediatamente nos tenemos que volver monjes. Si tal vez alguno siente ese deseo de renunciar, buenísimo, háganlo, pero lo podemos hacer gradualmente. No tenemos que dejar sí o sí nuestro trabajo y demás, ¿no? Pero poco a poco, gradualmente, vamos a pasar más tiempo y energía y enfoque en intentar conseguir aquello eterno. Le pregunta, Shri Ramakrishna le pregunta a M, le dice, ¿comprendes? Y M le dice, sí, sí, señor. Acabo de leer una pieza en sánscrito titulada Prahodha Chandrodaya. Trata del discernimiento. Maestro, sí, el discernimiento sobre los objetos. Considera, ¿qué hay en el dinero un cuerpo hermoso? Discierne y hallarás que hasta el cuerpo de una mujer hermosa consiste de huesos, carne, grasa y otros elementos desagradables. ¿Por qué habría un hombre de abandonar a Dios y dirigir su atención a semejantes cosas? ¿Por qué habría un hombre de olvidar a Dios a causa de ellas? M. ¿Es posible ver a Dios? Maestro, sí, seguramente, viviendo en la soledad de vez en cuando, repitiendo el nombre de Dios y cantando sus glorias y discerniendo entre lo real y lo irreal. Estos son los medios a emplear para verlo. Acá pasa alguno, no sé, nosotros nos enfocamos en Vedanta Latinoamérica mucho en el aspecto no dual, en descubrir qué es lo que realmente somos. Entonces lo vamos a aprender igual más adelante de Shri Ramakrishna. ¿Qué significa ver a Dios? Tal vez cuando M le pregunta, ¿se puede ver a Dios? Y Shri Ramakrishna le dice, sí se puede ver a Dios. Igual, una anécdota muy importante para la tradición. Narendranath Gupta, Swami Vivekananda, antes de conocer a Shri Ramakrishna, le entró como que la curiosidad si realmente se puede ver a Dios. Entonces, famosamente, Swami Vivekananda, antes de ser Swami Vivekananda, fue donde diferentes maestros que vivían ahí en Calcuta. Y no les preguntó nada, directamente les dijo, Señor, ¿tú viste a Dios? ¿Viste a Dios? Y todas las respuestas de las demás personas que les preguntó fue, no he visto a Dios. Y hasta que una persona le recomienda, mira, deberías ir donde Shri Ramakrishna. Y ahí es cuando Narendra fue a donde Shri Ramakrishna y de una le preguntó, Señor, ¿usted ha visto a Dios? Y Shri Ramakrishna le dice, sí, lo he visto, solamente que lo he visto de una manera mucho más clara de la que yo te estoy viendo ahora. Entonces, ¿cómo se combina un poco la idea de ver a Dios
en el sentido, por ejemplo, de alguna de las manifestaciones que tenemos a Dios, de que Shiva, en su forma de Nataraya, se nos presente, o que la Madre Kali se nos presente, como lo hacía con Sri Ramakrishna, o que Jesús, o que Rama, o que Krishna se nos presente. Ese es el aspecto de Dios con forma. Es como que Brahman es como que el océano absoluto de agua de existencia pura. Y Sri Ramakrishna explica muchas veces que debido al efecto enfriador de la devoción del devoto, ese océano infinito en algunas partes se congela, de la misma manera que, por ejemplo, en el océano tal cual se congelan los icebergs, ¿no? Entonces se dice, la forma de Dios es como un iceberg. En verdad es igual Dios, pero es como que Dios con forma. Entonces, para un bhakta es un devoto que no está necesariamente tan interesado como nosotros en el estudio del Advaita Vedanta, de descubrir nuestra verdadera naturaleza, una con lo absoluto, sino más bien está más interesado en experimentar la dulzura de Dios. Quiere que su amado Jesús, o que su amado Krishna, o que su amada Kali se le presente, quiere poder verlo, quiere poder escucharla. ¿Se puede tal cosa? La respuesta es que sí, claro que sí se puede, y a eso también está haciendo referencia Sri Ramakrishna, y eso es más enfocado al camino devocional, ¿no? Hay diferentes prácticas que son más beneficiosas para eso. Por ejemplo, idealmente tener un altar, aprender a hacer puya, aprender ciertos mantras, tener un mantra principal con la deidad que nosotros seguimos, y eso idealmente culmina con, tiene un nombre en específico, ¿no? Se llama Bhava Samadhi, que es que tenemos la experiencia directa con Dios en forma. Cada uno de nosotros resuena más con alguna forma de Dios con otra, algunos tal vez con Rama, otros con Krishna, otros con Sri Ramakrishna, otros con la Madre Kali, Lakshmi, no importa. Podemos tener la experiencia directa con Dios en esa forma. Y no solamente eso, podemos escucharlos, nos pueden hablar, nos pueden dar guía, instrucciones, se puede llegar a ese nivel. Pero también nosotros enfocándonos un poco más en la parte no dual de la Advaita Vedanta, camino del conocimiento, el ver a Dios quiere decir también, por otra parte, reconocer a Dios. Nosotros ahora no estamos viendo a nada más, no estamos viendo a otro que no somos, que no sea Dios. Dios es lo único a lo que estamos viendo, lo único con lo que estamos interactuando es Dios. Pero por el velo de Maya, por nuestra ignorancia, por el ego, no podemos reconocer que estamos interactuando en este preciso momento con Dios en absolutamente todo y todos. Entonces, a través de la práctica espiritual, lo que buscamos es que el velo de Maya sea removido y que podamos reconocer a Dios. Entonces, me acuerdo que Swami Sarvapriyananda un día cuenta, un gran monje de la orden de Sri Ramakrishna, cuando él era más joven, le preguntó a un senior monk, un monje mayor allá en la India, y él recién estaba empezando, Swami Sarvapriyananda, y le dice, señor, ¿y cómo es ver a Brahma? ¿Cómo es cuando uno encuentra a Brahma? ¿Qué ve? Y el monje como que le da una respuesta que tal vez no sea tan satisfactoria, pero es justamente lo que les quiero decir. Es lo mismo como lo estás experimentando ahora, pero lleno de paz y de dicha, algo así. Les voy a dar un ejemplo para que me puedan entender perfectamente a qué me refiero. En la antigüedad, por muchos años, la ciencia, las personas veían al cielo y veían al sol, y nosotros pensábamos que el sol daba la vuelta a la Tierra. Lógicamente pensábamos eso, veíamos arriba y veíamos que un sol, una estrella o un objeto daba estas vueltas, decíamos, el sol le da vueltas a la Tierra. Y hemos pensado eso por mucho tiempo. ¿Y qué ha pasado? Con mucha investigación nos hemos dado cuenta que en verdad no es así, que es la Tierra la que le da vueltas al Sol, ¿no es cierto? Al igual que los demás planetas. Entonces, hemos ganado el conocimiento de la verdad. Ahora, yo les pregunto, digamos que el día de ayer pensábamos que el Sol le daba vueltas a la Tierra, y ahora nos damos cuenta que en verdad es la Tierra la que le da vueltas al Sol. Ahora, yo les pregunto, experiencialmente, ¿su experiencia cambia? ¿Han visto al sol de una manera diferente o a la tierra de una manera? La experiencia sigue siendo la misma, pero el conocimiento de la verdad ha cambiado. De la misma manera, por gracia divina y esfuerzo y renuncia, cuando ganemos el conocimiento de la verdad, no es que vamos a ver las cosas con diferentes colores o es como que en el corazón va a estar Brahma. No. Va a ser tal cual como lo estamos viendo, pero el velo de Maya va a haber sido removido. Vamos a darnos cuenta que con lo único con lo que estamos interactuando día y noche es Brahma, es Dios. Y ahí, ¿qué es lo que va a pasar? Va a
dejar de haber esa falsa identificación de creerse esto y nos vamos a dar cuenta que en verdad somos todo, que el cielo del cuerpo va a desaparecer y nos vamos a dar cuenta que no tenemos límites, no tenemos nacimiento. Va a dejar de haber la idea de adentro y afuera. ¿Cuándo decimos adentro y afuera? Cuando nos identificamos con el cuerpo, cuando decimos adentro mío, pero cuando ganamos el conocimiento, de verdad nos damos cuenta que en verdad no hay ni adentro ni afuera, somos existencia absoluta. Ese es el ver a Dios según la perspectiva del conocimiento. Y ahora, ojo, una persona iluminada, y a mí yo tenía esta pregunta hace un tiempo atrás, yo le decía, una persona iluminada, ¿con qué motivación sigue haciendo práctica espiritual? Si ya está libre, según las escrituras y grandes maestros, no tiene por qué volver a reencarnar. El karma que tenía acumulado se va a quemar por completo. ¿Por qué una persona iluminada va a seguir haciendo práctica espiritual? No me queda muy claro. Y con el paso del tiempo me di cuenta, y una historia que Sri Ramakrishna cuenta muchas veces, es que había una persona que se ganaba la vida cortando madera y había un monje que estaban pasando. Y el monje, la persona que se dedicaba a cortar madera, como que está frustrado porque no encuentra árboles en el sector que estaba. Y se está por ir a su casa, pero en eso aparece el monje y le cuenta lo que estaba pasando y el monje le dice, pero vos continúa yendo y vas a encontrar lo que estás buscando. Continúa yendo, le dice. El monje, el cortador de madera le dice, ok, le voy a hacer caso, entonces sigue caminando, y encuentra un hermoso bosque lleno de árboles. Entonces se pone muy feliz, porque aparte no había nadie más ahí, empieza a cortar la madera y se empieza a generar más ingresos. Y un día como que se pone a pensar y dice, el monje no me dijo que vaya al bosque de árboles, simplemente me dijo, continúa yendo. Entonces un día siguió pasando el bosque de los árboles y llegó a una mina de cobre. No sé cómo será el cobre, pero digamos que también están en minas, no sé, una mina de cobre. Y dije, wow, qué felicidad, ahora soy mucho más rico y no sé qué. Pero también se da cuenta, el monje no me dijo anda hasta la mina de cobre, simplemente me dijo, seguí yendo. Y al día siguiente encuentro una mina de plata, y al día siguiente una mina de oro, y al día siguiente una mina de diamantes, y así siguió yendo. Entonces, de la misma manera, en el camino espiritual, no creamos que por tener una visión, que bendita la visión que venga idealmente incluso en esta noche del Shivaratri, pero no nos sintamos satisfechos por eso, o no nos sintamos satisfechos si empezamos a acumular sattva. Ese es el video que subí la anterior semana de el ego espiritual y los upadis, ahí hablo mucho de eso. No por ser sáttvicos, no porque nuestro cuerpo esté más ligero y más flexible y nos sintamos mejor físicamente y mentalmente, no creemos que ahí se acabó todo, para nada. Para empezar, el objetivo principal tiene que ser, según el camino del conocimiento, que es el que principalmente seguimos, es descubrir lo que realmente somos. Pero incluso hay muchos aspirantes que se quedan ahí disfrutando. Es como que han encontrado a Brahman, se le dice muchas veces Shakti Bhava, el sentimiento de paz. Están en tanta paz y se quedan ahí viviendo una vida normal. Como Sri Ramakrishna lo dice, primero encontrar a Dios y si quieres de ahí puedes tener familia, lo que sea. Pero hay más. Hay un monje que dice, el descubrir a Dios, el iluminarte, es solamente el comienzo. Porque es recién ahí donde te das cuenta de lo que realmente eres. Entonces, ahí, por ejemplo, una persona iluminada no tiene por qué motivo seguir haciendo, no hay como que una obligación, es completamente libre, pero puede justamente querer experimentar a Dios con forma, ¿no? Entonces, esa persona iluminada, incluso a pesar de haber ganado el conocimiento de la verdad, puede seguir haciendo práctica espiritual intensa. ¿Para qué? Para experimentar en Dios en alguna forma o en muchas formas, o va más allá de lo que incluso podamos comprender. Pero a mí en una etapa de mi vida me dio mucha curiosidad esa parte, así que igual se las quería compartir. Y continuemos. Ok, sí, ¿no? M le pregunta, ¿bajo qué condiciones ve uno a Dios? Y Sri Ramakrishna le dice, clama al Señor con un corazón intensamente anhelante y seguro que lo verás. La gente vierte toda una jarra de lágrimas por su esposa e hijos. Nadan en lágrimas por el dinero. Pero ¿quién llora por Dios?
y ámalo con verdadero clamor. El maestro cantó. Es muy común que a lo largo del Evangelio se canten muchas canciones. Clama a tu madre Shiama con verdadero clamor, oh mente mía. ¿Y cómo puede ella sustraerse de ti? ¿Cómo puede Shiama no aparecer? ¿Cómo puede tu madre Kali mantenerse alejada? Oh madre mía, si tienes fervor, oh mente mía, si tienes fervor, llévale una ofrenda de hojas de bel y flores de hibiscus. Pon a sus pies tu ofrenda y mezcla con ella la fragancia pasta de sándalo de amor. Continuando dijo, anhelar es como la aurora rosada. Después de la aurora sale el sol. El anhelo es seguido por la visión de Dios. Dios se revela al devoto que siente atraído hacia él se siente atraído hacia él por la fuerza combinada de estas tres atracciones. La atracción que un hombre mundano siente por las posesiones materiales, la atracción de una madre por su hijo y la atracción de una casta esposa hacia su esposo. Si uno se siente atraído hacia él por la fuerza combinada de estas tres atracciones, entonces, por medio de ello, uno puede alcanzarlo. Vale decir, es necesario amar a Dios como una madre ama a su hijo, la casta esposa a su esposo y un hombre mundano a sus riquezas. Junta estas tres fuerzas de amor, estos tres poderes de atracción y entrégalos todos a Dios. Entonces, con seguridad, lo verás. Es necesario rogarle con un corazón anhelante. El gatito solo sabe maullar a su madre maullando, miau, miau. Él queda satisfecho donde quiera que la madre lo ponga. La gata puede ponerlo a veces en la cocina, a veces en el suelo y otras veces sobre una cama. Cuando sufre solo grita miau, miau. Eso es todo lo que sabe. Pero en cuanto la madre oye este grito, donde sea que se halle, viene a su gatito. Ok, ahí vamos a terminar la lectura, pero un segundo, hay algo muy importante que comentar acá. Okay. La palabra clave, lo último que acaba de comentarnos Sri Ramakrishna, es el anhelo. En el sánscrito hay dos palabras que hacen referencia a este intenso anhelo. En el camino del conocimiento utilizamos la palabra mumukshutva. Mumukshutva quiere decir un intenso deseo por liberarnos, intenso deseo por liberarnos. Y dentro de las tradiciones, dentro de la parte devocional, se lo conoce como vyakulata, intenso amor, intenso deseo por Dios. Entonces, eso es lo más importante. Podemos tener acceso a, digamos, hay muchas personas en la India y en otras partes del mundo que tienen acceso a diferentes templos, hay diferentes monjes, tienen acceso a libros en sus idiomas, lo tienen todo a su alcance, pero no tienen ese anhelo, no tienen ese intenso deseo por encontrar a Dios. Entonces podemos estar acá en Sudamérica, donde hay tan pocos libros de todo este conocimiento disponible en español y tan pocos recursos. Pero si tenemos ese anhelo, eso es lo más importante, es lo que va a hacer que toda puerta se abra. Hay un dicho que dice, si tomamos un paso para acercarnos a Dios, Dios toma 100 pasos para acercarse a nosotros. Entonces, ahí Sri Ramakrishna especifica, ¿no? ¿Qué tan intenso tiene que ser el deseo que tenemos que tener por Dios para que Dios se presente ante nosotros? El deseo de una persona mundana por sus riquezas, el deseo de una esposa casta por su esposo, y el deseo de un niño por su mamá, imagínense. ¿Y cómo puede venir a la duda? Ok, yo siento que yo amo a Dios, pero tampoco siento que tengo tanto anhelo, tanto deseo por conocerlo o estar con Él. ¿Qué puedo hacer para que mi anhelo se incremente? Y la idea está en hacer práctica espiritual y principalmente rezarle a Dios. En la oración de Sri Ramakrishna escuchamos cómo Sri Ramakrishna a través de su ejemplo nos explica cómo rezarle a la madre, a Dios, y le podemos decir, oh madre, yo no tengo devoción, no sé cómo rezarte, no sé qué pedirte, por favor, bendíceme con amor para ti. Acá estamos aprendiendo a través de Sri Ramakrishna que tal vez una de las cosas más importantes, si no la más importante por la cual le podemos pedir a Dios es bhakti, amor por Dios, incluso por encima del mismo conocimiento, bhakti. Entonces, eso, intentemos cultivar ese anhelo, intentemos
de cierta manera, acercarnos más a Dios con diferentes prácticas y algo muy beneficioso puede ser la práctica que sigamos esta noche. Puede que nos dé ese boost, ese impulso para que a partir de la práctica del día siguiente, después del Mahashivaratri, podamos empezar tal vez cierta rutina que nos acompañe a lo largo de nuestra vida. Om Shanti 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 Hari Om Tat Sat Shri Ramakrishna Arpanamastu. Jai Mata, Jai Thakur.